Estamos acá en el set de Oreb TV, la señal de bendición. Es un privilegio de parte de Dios el poder presentarnos una vez más acá y ser parte de bendición para usted que escucha ahí en casita o a través de las redes, que posiblemente usted verá esta programación, verá este programa muy hermoso donde los siervos y siervas del Señor invitados pues comparten testimonios de vida. Hemos compartido testimonios de convicción, de sanidad, de liberación, de milagros, de restauración en familias. La verdad que se ha hecho una programación especial donde queremos ser parte de esa bendición a través de este programa Su Vida y poderle decir que Cristo es el que sana y salva, que Jesucristo es el que ha dicho que el ser humano no estaría solo. Él está ahí presto, está llamando a tu vida, te está invitando a que seas parte de ser su hijo. Y esta tarde para mí es una bendición tener en nuestros medios al pastor Revin Miranda. ¿Estamos bien, hermano? Él es pastor de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Nueva Esperanza. Es un privilegio tenerle. Ya en breves vamos a entregar ese tiempo especial donde él compartirá. Ahí sí que yo creo que haríamos muchos programas de la vida de él, pero él sabrá qué es lo que él va a compartir. La palabra que Dios va a poner en sus labios, yo creo que será una palabra de bendición que hablará tu vida, amigo, amiga que me escuchas, tú que has dicho posiblemente ya no hay esperanza alguna, pero quiero decirte, en Dios hay esperanza, en Dios hay propósitos para el ser humano. Y esta tarde oramos, damos gracias a Dios, estamos contentos por un día más que el Señor nos regala y por qué no un programa más donde a mí no me cabe duda que Dios hablará a través de esa palabra que mi hermano testificará de lo que Dios ha hecho en su vida. Oramos esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria. Gracias, poderoso. Bendice la vida de nuestro hermano Pastor Revin, Señor. Gracias porque a ti te ha placido tenerlo en estos medios. Gracias, poderoso. No dudamos que tú usarás su vida para ser de bendición a aquellos que escucharán, aquellos que han dicho que ya no hay esperanza alguna para ellos. Padre Celestial, gracias, porque hoy una vez más decimos, si lo hizo en mí, lo hará en ti. Gracias, poderoso, gracias en esta tarde. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una palabra hermosa, hermano Revin, y dice que muchas veces para el hombre se pierde la esperanza. Muchas veces el hombre ha perdido la esperanza, la mujer. Pero Dios tiene planes de bien para nosotros. Y esta tarde yo sé que Dios tiene planes de bien para la audiencia, aquel oído que está sensible a escuchar la voz del Señor a través de un testimonio. Dios habla a tu vida, tú que estás en casita, tú que vas a ver este programa a través de Facebook, a través de las redes. Dios hablará a tu vida. Para mí es un privilegio, Pastor Revin. Yo entrego el tiempo es suyo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas.
y amigos que están pendientes de la programación de Oreb TV. Quiero decirle que para nosotros es una bendición, hermana. Es un privilegio muy grande de parte de Dios estar acá esta tarde para compartir parte de nuestro testimonio. Me llama la atención el nombre de este programa. Lo hizo en mí, lo hará también en ti. Siempre cuando se da una necesidad, hermana, o vemos nosotros algún proceso que alguien está pasando, utilizamos nuestro testimonio para animar a aquella persona, para hacerle ver de que en medio del proceso, la dificultad que está viviendo, hay una solución a esa enfermedad, a ese problema, a esa situación que está viviendo. Y es importante que por medio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las almas conozcan al Señor. Las personas conozcan que hay un Dios que tiene poder. Quiero leer un salmo así brevemente. Dice el Salmo 103 y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice el siguiente versículo: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Creo, hermano, que cuando usted escucha estos versículos de la palabra del Señor, quizás para muchos se ha vuelto, sí dice, pero su fe, su confianza no llega a ese nivel de que usted pueda recibir un milagro de parte de Dios. Entonces, lo que puedo decirles en esta preciosa tarde, no me lo han contado, no lo he visto en otra persona, sino que lo he visto en mi propia persona. Cómo Dios ha actuado sanando, cómo Dios ha puesto su mano de poder en las dificultades más difíciles que he pasado en la vida. Si estamos hasta este momento, hermana, ha sido el propósito de Dios. Y aunque no inicie desde el principio de mi vida, pero uno de los milagros más grandes que puedo contarle en esta preciosa tarde es cuando Dios me llama a este ministerio. Yo no entendía, yo me crié en un hogar cristiano, hermana, yo me crié en un hogar cristiano en donde me enseñaron principios bíblicos y me crié bajo de esa enseñanza, pero por la necesidad que muchas veces se da en las familias, y después de que mi padre muriera y nos quedáramos nosotros huérfanos solamente con nuestra madre, ahí me tocó viajar a la capital, y sí estaba perseverando en ese tiempo, estaba sirviendo en la iglesia. Pero cuando yo llegué allá, a aquel lugar, al trabajo donde me ocupé en ese entonces, por medio de malas amistades yo me alejé del Señor y comencé a caer al alcoholismo, que fue lo primero que me enredó y me mantuvo por un tiempo deprimido. Pero en medio de ese proceso que yo estaba viviendo, siempre pensaba de que Dios me había llamado para cosas grandes en mi vida y que mi tiempo se estaba desperdiciando. Bueno, estando en esa situación allá en la capital, en mi trabajo, con mala junta, por supuesto, en el año 2006, en el periodo del año 2006, estando en el trabajo, yo caí en una enfermedad tremenda y no tenía cura por ningún lado. Iba con los doctores, me trataban de una u otra forma, y yo sentía un dolor en el estómago, y el estómago se me comenzó a hinchar. Pero no le ponía mucho asunto, pues yo estaba de una edad aproximadamente de unos 20 años en ese entonces, y en ese entonces pues yo me sentía
competente, yo me sentía fuerte, pues todavía estaba en la etapa de la juventud. Y en esa etapa pues todavía uno se siente que se la puede, que parece que las enfermedades no lo van a dominar aún. Pero llegó a tal grado que ya no podía ni acostarme. Si me acostaba boca arriba, era un dolor cuando me daba vuelta. Llegué a punto de que me dijo el jefe, así no podés trabajar. Y se me hicieron unos análisis y me apareció un tumor en el estómago y se me sentía hinchado el estómago, me dolía demasiado. Y me tocó venirme del trabajo y me fui para mi casa. Llegué, ya me recibieron la familia y me dijo que el proceso que estaba viviendo era muy difícil y que yo tenía que ser sometido a una operación. Y estando en esa situación, aún caído, descarriado, un hermano pasa y me dice, ¿y qué tal? ¿Cómo se encuentra en su vida espiritual, hermano? Y yo le dije, pues estoy descarriado. Y me dice, hermano, Dios lo ha estado llamando a usted, y recuerde que usted un día recibió una palabra que Dios lo iba a utilizar para que predicara su palabra, y yo no entendía eso, hermano. Y se fue agravando aquella situación de tal grado que llegué a punto, hermana, que no me podía levantar. A la edad de unos 21, por ahí, hermanos, en ese tiempo, 20, 21 años que yo estuve postrado en cama, que ahí me hacían todo el aseo y ya no me podía levantar. Solo esperaba que la muerte llegara por mí. La situación se puso complicada. Me dijeron que tenía que ser operado. Mi situación, todo el mundo que miraba decían, tan patojo y se va a tener que morir. Yo cuando escuchaba aquellas frases detrás de mi casa, de las personas que me visitaban, habían noches que se reunían grupos de personas ahí para estar pendiente a ver qué pasaba. Yo, para darme vuelta, eran gritos, y estaba en una situación bien complicada. Pero recuerdo una noche cuando dos ancianas que no sabían ni leer iban del culto y dijeron, pasemos a ver este patojo. Y cuando llegaron donde estaba postrado allá en aquella cama, una de las ancianas se puso a llorar y dijo, qué lamentable, qué situación la que está viviendo este muchacho. Y a la verdad está muy joven para que se muera. Cuando yo escuché aquella frase, yo comencé a llorar, yo comencé a sentir como que si la muerte iba a llegar en ese momento, porque por las palabras de desconsuelo que me dio aquella anciana. Pero la otra anciana que iba ahí era mi abuela, que estaba como de unos 76 años en ese entonces, y le dijo, oremos por este patojo. Y le dijo la otra hermana, oremos. Y como costumbre, hermano, se lee una porción de la palabra del Señor. Y ellos dijeron, busquemos a alguien que nos lea una porción de la palabra de Dios. Y ahí estaba mi hermana en la carne y le dicen, hey, vení y te trae la Biblia y no lees una porción de la palabra del Señor. Y yo recuerdo que mi hermana ya con la Biblia le dice a la anciana, ¿dónde quiere que le lea? Si la anciana no podía leer, ¿dónde quiere que le lea? Y le dice a la anciana, vos lee un pasaje, mija, donde sea. Yo recuerdo, vos lee un pasaje, mija, donde sea. Y recuerdo que mi hermana abrió la Biblia y se fue al libro de Juan y dijo, voy a leer en el libro de San Juan, dijo. Yo solamente me quedé escuchando y dije, a ver, ¿en dónde va a leer? Pero yo presentí desde el momento que ella dijo que iba a leer en el libro de San Juan, yo presentí que una palabra de parte de Dios iba a llegar en ese momento. Y fue así. Por supuesto que la Biblia toda es la palabra de Dios y que en su debido momento es de edificación para nuestra vida. Pero ella lee aquel pasaje en el capítulo, voy a leer, dijo, en el capítulo 3 y el verso 16. Ella casi se sabía el versículo. Yo recuerdo que mi hermana no leía muy bien todavía. No leía muy bien todavía, pues todavía estaba como en segundo grado de primaria y medio deletreaba, pero ella casi sabía de memoria ese versículo. Y dijo, voy a leer en el libro de Juan, el capítulo 3 y su verso 16. Y dijo, porque de tal manera envió Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y dijo esta palabra, para que todo aquel que crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando yo oí aquella palabra, hermana Giselle, yo sentí que aquella palabra era para mí. Y yo dije en ese momento: Señor, quizás este sea mi último día, quizás ya no voy a amanecer, porque yo me sentía que apenas me daba vuelta en aquella cama. Yo me sentía en una situación ya triste. Y dije en mi corazón: Señor, quizás este sea mi último momento, esta sea mi última noche que yo voy a vivir, pero yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero tener vida eterna. Pero no entendí el propósito de Dios. Viene aquellas dos ancianitas, se pusieron a orar, se unieron ahí la familia a orar. Y yo recuerdo las palabras de aquella anciana. Me dijo: hijo, ten ánimo. No es que Dios va a hacer una obra, Dios la ha hecho ahora. Y puso su mano sobre mi estómago dañado. Yo tenía que no aguantaba ni que me pusieran la mano en el lado derecho del estómago. Y ella me puso la mano, y cuando ella me puso la mano, yo sentí, hermana, que hermanos, el área donde me puso la mano se me quedó dormida totalmente. Cuando dejaron de orar, yo me comencé a tocar y comencé a apretarme. Yo sentí que no me dolía, como que estaba dormido aquello. ¿Qué pasaría? Y en mi mente yo dije: quizás es el momento en que voy a partir de esta tierra, porque ya no siento nada. Pero nunca entendía que Dios en ese momento estaba haciendo una sanidad en mi vida. El segundo día yo tenía que ir al hospital. No era ni sí, el segundo día, esa era una noche tipo 7, 8 de la noche. El siguiente día yo tenía que ir al hospital. Ya había gente contratada. Yo me crié en una aldea donde no entraba vehículo. Tenía que bajarme en una hamaca para donde el vehículo me iba a tomar. Y yo recuerdo que cuando amaneció ese día, que supuestamente yo iba para el hospital, yo me levanté en la mañana, comencé a oír que ya estaban cantando los gallos y ya era de mañana. Y me levanto en ese momento. Ya no me dolió. Solo sentía que estaba dormida la parte de mi estómago donde estaba dañado. Solo sentía que estaba dormido aquello. Y creí en ese momento: Dios me sanó. Pues ya podía caminar en donde que no me podía ni al menos levantar. Y dije: voy a esperar a ver qué pasa. Le llamé a las personas que me iban a llevar al hospital. Le dije: vamos a esperar 3 días a ver qué sucede en esos 3 días. Y me dijeron: ¿te sentís mejor? Pues gracias a Dios. ¿Y qué tomaste o qué te hicieron? Yo le dije: no he tomado nada ni me han hecho nada, nada más que pasaron unas ancianas y oraron anoche, y desde que ellas oraron algo pasó en mi vida. Y me dice un anciano: si tú crees en eso, pues se hará esa sanidad. Pues el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que dio vista a los ciegos, es el mismo Dios de ahora, solo es de creerle. Me dijo, aunque él no era cristiano, pero me dice estas palabras. Y yo creí. Ya como a los 8 días, hermanos, que yo ya podía caminar, yo me dirigí al hospital ya, yo personalmente, pero ya no tenía hinchado, ya no me dolía, no sentía nada. Y me fui al hospital donde me iban a operar. Viajé hasta la capital. Cuando llegué allá, me hicieron todos los análisis. Me dijo el doctor: se te desinflamó, y ese tumor que tenías está desinflamado, casi que no está ahí. Me dijo: ¿qué pasó? Pues la verdad no sé qué ha pasado ahí. Lo único que sé es de que hemos estado orando. Y él me dijo: si tú crees en eso. Yo no creo en eso, pero si tú crees. Muchas personas me han contado ese testimonio. Yo le dije: pues yo vengo esta preciosa mañana a dar testimonio que Jesús tiene poder, porque Él me ha sanado. Y regresé, hermanos, como a los 2 meses nuevamente, para que me volvieran a chequear. Y me doy en la sorpresa que aquel tumor se había desaparecido. Y había un médico que no mucho creía y me dijo: esa hernia solamente se detuvo, no vayas a hacer fuerza, no vayas a hacer, mira, trata de andar un poco tranquilo, no andes brincando como dice uno. Mira, tener cuidado con tu vida, porque tu vida va a ser diferente a partir de que esa hernia se te produció en el estómago. Tu vida ya no es igual.
Y yo dije, pero si Dios cuando hace, lo hace bien hecho. Él no hace nada a medias. Y hermanos, para la gloria de Dios, desde 2005 hasta el año 2024 que estamos, no he sentido ninguna molestia. Porque ese Dios, hermanos, que nosotros predicamos, ese es el Dios, hermanos, que todo lo puede hacer. Yo no sé, quizás usted está pasando un proceso, pero una de las cosas no entendía era que Dios me estaba llamando al ministerio. Después yo fui por todo el mundo, toda la gente que me vio en el proceso que yo viví, hermanos, comenzaron a querer decir, es una realidad de ese Cristo que predican los evangélicos. Pues lo vieron notoriamente cómo Dios sanó mi vida. A los 2 años, en el año 2006, 2007, en ese periodo, hermanos, yo comencé a asistir a un campo de la iglesia de Dios, en un grupo pequeño. Solamente iba 2-3 veces por semana. Era líder de la iglesia local en donde yo me congregaba en ese entonces, y me asignaron para que yo fuera solamente a alimentar a aquel pequeño grupo. En el año 2000, a finales del año 2007, el grupo creció en gran manera, que necesitaron enviar un pastor a ese lugar. Y yo le dije al supervisor en ese entonces, envíen a un predicador allí, envíen a un pastor que esté capacitado. Y me dicen, pero hermano, si usted es el que está trabajando ahí, es el que está al frente allí, usted es el pastor. Yo le dije, no me siento en esa capacidad, hermano. Yo iba a predicar, yo tocaba la guitarra, tocaba el teclado, y hacía los cultos ahí, le predicaba la palabra del Señor, pero no me sentía en esa capacidad. Bueno, a principios del año 2008, yo recibo mi primera credencial como obrero en aquel lugar. Decidí aceptar el reto. Y cuando yo recibí mi primera credencial como obrero nacional y ser autorizado para predicar en ese grupo, el Señor lo creció en una gran manera, que en esa comunidad donde Dios me llevó, el Señor comenzó a levantar gente. Nuestro testimonio era impactante de cómo Dios los había sacado de la situación donde todo el mundo creía que íbamos a morir, donde todo el mundo creía que no iba a ser realidad nada. El Señor levantó una iglesia poderosa en ese lugar. El Señor permitió que se comprara un terreno, que se construyera una iglesia con toda su casa pastoral. Porque ese Dios que nosotros predicamos es un Dios que tiene poder, hermano. Comencé el ministerio, hermanos, en ese entonces, en el año 2008, a principios del año 2008. Ahí estuvimos en ese lugar por casi los 8 años. Pero ya estando en el ministerio, yo me sentía bien calidad. Yo me sentía, hermanos, de que estaba feliz, que la gloria de Dios se manifestaba y que excelente todo. Como a los 3-4 años de estar, hermanos, en el ministerio, nuevamente cae una enfermedad tremenda. Y eso fue supuestamente el diablo quiso meterme miedo. Me dijo el doctor nuevamente, cuando me cae una enfermedad en mi garganta. Parece que le conté a usted ya eso. Me cae una enfermedad terrible en mi garganta. Yo predicaba toda la noche, yo cantaba, yo ministraba y me sentía excelente, todo iba bien. Pero de repente yo comencé a sentir una enfermedad en mi garganta. Y me puse grave, de tal grado, hermano, que yo estuve como unos 4 meses que yo no predicaba. Estuve en una situación que solamente decía unas 5 palabras y se me cerraba la garganta y me agarraba un gran dolor. No quería ir con el médico, solo orándole al Señor. Señor, tú sabes, Señor, en tus manos estoy, sana mi cuerpo, así como me sanaste de aquel tumor en el estómago, tú lo puedes hacer en mi garganta. Clamando al Señor, como a los 5 meses de que yo estaba en esa situación, ya comencé a preocuparme. Llega un gran amigo en ese entonces a verme y me dice: hermano, la situación suya está bastante complicada. Algunos hermanos me han dicho: sí, siento un dolor tremendo en la garganta y no puedo hablar. Poco hablaba, el dolor era tremendo.
Y me dice, permítame, hermano, yo lo quiero ayudar. Quiero llevarlo con un médico para que lo traten. Su salud es muy importante, siervo. Yo le dije amén. Y cuando me llevaron, hermanos, en ese momento el hermano en su vehículo me llevó con el médico. Cuando llegamos allá y le cuento al doctor la situación, me hacen un examen en la garganta y resulta nuevamente que yo tenía un tumor en la garganta. Y yo cuando escuché aquella palabra nuevamente entro en depresión y dije, por eso era que yo no quería venir a este lugar. Y me dijo, usted ha cantado bastante. Yo le dije, sí. Usted ha hablado demasiado, sí. Y le dice el otro hermano, es que él es pastor. Y le dijo, por eso usted se ha demandado mucho, ha hablado demasiado. Y después de eso quizás ha tomado agua fría, no sé, se ha demandado. Y por eso le produjo esa infección severa en la garganta. Y me dijo, lo serio es que ya se le complicó esa situación. Si usted lo hubiera tratado más antes, tal vez le hubiéramos hallado solución. Ya comencé a afligirme, comencé a angustiarme nuevamente, hermano. Pero yo dije, Señor, tú me llamaste a esto y no estoy arrepentido. No reniego. Si esto es porque he predicado, porque he cantado, porque he alabado tu nombre, Señor, pues tú sabes, y que se haga tu voluntad en mi vida. Regreso afligido a casa nuevamente. Pero en un culto, hermanos, que había glorioso, yo no quise ir porque esa noche me había pegado fiebre y yo me quedé adentro de la casa pastoral. Y escuchando aquel glorioso culto, hermano, que la gloria de Dios estaba en aquel pequeño grupo adorando al Señor. Estaba ahí la presidenta de jóvenes, que ahora el Señor le permite pastorear a esa joven. Y la presidenta de jóvenes dijo, vayan a llamar al hermano pastor. Queremos declarar sanidad sobre su cuerpo, porque él no tiene que tener esa garganta así. Él tiene que ser libre de su garganta, porque él tiene que predicar su palabra. Y yo estaba hasta intentando, no por el miedo de estar en el ministerio, me sentía feliz estando en el ministerio, pero sí por la enfermedad, por las complicaciones. Yo ya había hablado con el supervisor, que en ese entonces era nuestro hermano Israel Cordón, y le dije, hermano, me va a tocar renunciar al ministerio porque no aguanto mi garganta, no puedo hablar. Y me dijo, pero te estás tratando. Yo le dije, sí, me estoy tratando, pero me siento muy mal de mi garganta. Poquito hablo y se me cierra la garganta y me agarra un gran dolor y estoy afligido, estoy preocupado. Y recuerdo que el hermano me dice, oremos, hermano, confiemos en Dios, que Dios haga una obra en su cuerpo. Él me vio en esa situación que yo estaba, que apenas hablaba y que la situación en mi garganta era complicada. Para no hacer largo, hermanos, el testimonio, en ese momento que me llaman al altar, yo entro. Pero cuando yo entré al altar, hermanos, había un grupo de hermanos que estaba orando de pie en el altar. Y desde que yo entré a la puerta, yo sentí que había un fuego en aquel altar. Desde que yo entré allí comencé a sudar a chorros, tenía una fiebre tremenda que se había provocado por la misma situación que yo estaba viviendo en mi garganta. Y cuando yo entré, comencé a sudar, yo comencé a sentir que había un calor tremendo en aquel lugar. Y en ese momento se acerca la hermana muy joven, como en ese tiempo, como de unos 18, 19 años, y me dice el Señor que hoy te sana. Pero cuando me dice aquella palabra, dice el Señor que hoy te sana y tu garganta es libre. Yo sentí, hermanos, que entró un fuego en mi cabeza y corrió hasta mi garganta y traspasó todo mi cuerpo. Y yo sentí que caí de rodillas y un grupo de hermanos se acercaron y me administraron. Y yo tenía miedo a hablar, solo estaba hablando en mi corazón, no se oía mi oración. No se oía mi oración. Solo yo en mi corazón, porque según yo que no podía hablar. Y con toda la valentía de Dios, aquella joven toma el micrófono y me dice, diga ante la sociedad ahorita lo que Dios hizo, porque yo siento de parte de Dios que Dios liberó su garganta. Solo es de que usted crea en esa palabra. Y yo tomé el micrófono, hermanos, con bastante miedo, y comienzo a decir las primeras palabras. Hermanos, yo sé que Dios está aquí.
Solo recuerdo que repetí como en 3 veces: yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios está aquí. Y en ese momento, hermano, yo comencé, hermanos, a hablar lenguas y comencé, hermanos, a ministrar como antes lo había hecho. Y para no cansarles, esa administración fue como de unos 45 minutos y todo el mundo estaba impactado que era yo el que la estaba haciendo por medio del Espíritu Santo de Dios. Todo el mundo se dio cuenta en ese momento que mi garganta había sido libre. Ya no había dolor en mi garganta. Ya no se me cerró la garganta como antes lo había hecho. Y yo comencé a darle la gloria a Dios. Recuerdo que esa noche hasta canté una alabanza donde ya tenía casi 4 meses que yo no lo hacía, pues yo creía que había una enfermedad y no lo debería de hacer. Muchas veces se aferra a eso uno. Y cuando alguien le dice: tenés un cáncer, tenés un tumor, tenés una enfermedad incurable. Pero cuando uno cree, cuando uno pone su confianza en Dios, es cuando los milagros suceden en su vida. Y estamos acá en esta preciosa tarde para motivar a usted, hermano y amigo que está en casa. No sé cuál sea el proceso. Quizás el médico le ha dicho que tiene una enfermedad incurable. Quizás le ha dicho que ya no hay solución para su problema. Pero yo le digo, en esta preciosa tarde hay una solución y la tiene nuestro Señor Jesucristo. Aquel que murió en la cruz del Calvario y nos dio vida, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. El salmista que dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Y aún el que rescata del hoyo tu vida, ya cuando estamos a punto de morir, ya cuando estamos a punto de fracasar, ahí está la mano poderosa de Dios para ministrarte. Ahí está la mano de Dios para levantarte. Yo no sé si esta tarde hay alguien que se le haya diagnosticado un cáncer, hay alguien que tenga una enfermedad que supuestamente el médico ha dicho que no tiene cura. Yo te digo, en esta preciosa tarde, hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que puede sanarte. Hay un Dios que puede darte vida cuando ya todo el mundo ha dicho que vas a morir. Hay un Dios que te da oportunidades cuando supuestamente no hay oportunidades para tu vida. Como le decía al principio, alguien creó que iba a morir cuando la primera enfermedad me atacó, que yo estaba lejos del Señor. Pero aquí estoy para la gloria de Dios y creo estar sano. ¿Sabe por qué? Porque no fue un doctor, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, el doctor de doctores, el que hizo esa sanidad en mi cuerpo. Y hasta el día de hoy me tiene glorificando y exaltando su santo nombre. He pasado unos procesos bien complicados. Quiero finalizar con esto, hermano, siempre de nuestro testimonio, el proceso que viví en el año 2017. Cuando tuve un tremendo accidente que nuevamente yo caí en depresión, cuando perdí mis dedos de mis manos y yo comencé a sentirme que había quedado discapacitado totalmente. Yo era músico en la iglesia, teclado, guitarra, bajo, cualquier instrumento para mí. Fui criado en ese ambiente y tuve esa habilidad, gracias a Dios. Y cuando yo, hermanos, tuve ese accidente en el año 2017, en agosto del año 2017, yo creí en ese momento que hasta ahí había llegado el ministerio. Recuerdo cuando estaba allá en el hospital, la mayoría de pastores en el hospital de Puerto Barrios me llegaron a visitar. Yo estaba en una depresión tremenda y le dije a la enfermera: no permita que nadie me entre a ver. Y me dijo: eso no lo podemos hacer. Su familia lo quiere ver. ¿Cómo cree usted que yo voy a prohibir eso? Yo le dije: no quiero que nadie me mire. Pues el estado en que había quedado de mis manos era bien complicado. Y recuerdo cuando el primero que entró a verme en ese proceso que estaba viviendo fue nuestro hermano supervisor. Y me dice: ¿cómo te fue sucediendo eso? Y yo le digo: pues solo Dios sabe por qué tendría que pasar este proceso. No sé por qué tuvo que haber pasado. Y yo lo único que pensé en ese momento es: ya no voy a poder tocar ningún instrumento en la iglesia. Vendado de mis 2 manos, supuestamente no podía ni agarrar cosas.
ahí me daban comida porque estaban las heridas recién hechas en mis manos. Y yo me sentía totalmente, como dice alguien, impedido. Pero llega una enfermera, sabía que psicológicamente yo estaba dañado y me dice, me muestra ahí algunos videos de personas discapacitadas y cómo están elaborando manualidades, cómo están tocando un instrumento. Y me dijo, mira, imagínate cómo estas personas lo pueden hacer, tú lo puedes. Y yo caí en una depresión tremenda, pero siempre confiando en el Señor. Y recuerdo que cuando yo sané nuevamente, yo comencé a tomar un instrumento. No lo podía hacer, pues me dolían demasiado mis heridas que habían quedado en mis manos. Y cuando la recuperación fue total de las heridas y todo eso, yo comencé nuevamente a tocar los instrumentos como que si no había pasado nada. Yo le creía a Dios, yo le dije, Señor, permíteme que nuevamente yo tenga esa oportunidad de tocar los instrumentos en la iglesia como antes lo hacía. Y hasta el día de hoy, hermanos, cualquier instrumento, si es un teclado, si es una guitarra, si es un bajo eléctrico, cualquier instrumento, lo puedo ejecutar a pesar que no tengo parte de mis dedos en mis manos. Entonces, Dios es un Dios que tiene poder. Y las habilidades, hermanos, la logra obtener uno cuando uno cree que está en las manos de Dios. Y una de las cosas que nosotros a veces no entendemos es que ¿por qué le pasa a fulano, a vengano, si es cristiano evangélico? Recuerde que la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una persona que ha creído que ha vencido al mundo, nuestro Dios, y también yo lo venceré en el nombre de Jesús, es mi persona. Y quiero motivarte en esta preciosa tarde, ahí donde estás. Yo no sé cuál sea el proceso de tu vida, a que le creas a Dios. No importa el proceso que estés viviendo, no importa la dificultad que estés viviendo, pero hay un Dios con propósitos. Y recuerda que tú eres una persona que estás en el propósito de Dios. Quizás los médicos te han desahuciado, quizás has pensado que tu problema no tiene solución. Yo te digo, al Dios que yo predico, aún a los muertos resucita. Al Dios que yo predico, todas las cosas le son posibles. Así que una bendición, hermanos, amigos, quienes están al tanto de la transmisión, de la programación de Oreb TV. Gracias, hermana Gisela, por permitirme este espacio. Gracias, muchas gracias por darme esta oportunidad. A la verdad es una bendición compartir nuestro testimonio. Y como dice el tema de este programa, si lo hizo en mí, también lo hará en ti. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. La verdad que me impacta bastante las palabras de hermano Revin. Prácticamente usted puede ver cómo definitivamente la manera de Dios de traer al pastor Revin de regreso, ¿verdad? Me impacta, la verdad, cómo el Señor se ha glorificado en su vida las dos veces, y no dudo que hay más testimonios ahí, pero cómo el Señor tiene el cuidado del ser humano, cómo el Señor se glorifica cuando hay un corazón que le cree, definitivamente. Yo digo, anoche precisamente, pastor Revin, yo leía algo ahí acerca de la sanidad divina. Nosotros somos una iglesia que creemos en la sanidad divina. Creemos en un Dios que hace milagros, en un Dios que sana. Y mire qué precioso. Me impactó eso que él decía, que cuando oró la anciana, él sintió como dormido. Y digo yo, mientras lo oía, mi mente estaba, qué necesario es, o cuán necesario es
cuando miramos necesidades, ¿verdad? Y somos movidos a el ir a visitar a aquella persona. Claro, el milagro lo hace Dios, pero cómo Él usa sus vasos, cómo Él llevó a esa anciana ahí, y eran dos, dijo el hermano, dos ancianas. Una dijo, pobre muchacho, ya se nos va, en pocas palabras. Pero la otra, mire qué precioso. Y Dios hizo lo que Él quería hacer, glorificarse en la vida de nuestro hermano Revin. La verdad, le admiro. Quiero decirles, tal vez más adelante Dios nos va a permitir tenerlo acá. Él es un varón que le sirve al Señor, no solo como pastor, tiene muchas funciones, pero también Él toca. Si usted oyó su testimonio, Él se crió, ¿verdad?, en ese mover de la música y todo. Y qué bonito vieran la manera en que tocan. Él junto con otro varón, ¿verdad?, el dúo, le sirve al Señor también con ese talento especial que Dios ha puesto, y lo vamos a tener más adelante, Pastor Revin, y aquí nos va a deleitar con esa música preciosa, con esas alabanzas. La verdad, Pastor Revin, muchas gracias. Ya teníamos días de estarlo invitando, pero pues es un varón ocupado, ya anda en una, anda en otra función. Lo importante, haciendo la obra del Señor. Gracias, Pastor Revin. Siempre decimos algo acá, que cuando tenemos un invitado o una invitada, tenemos el invitado o la invitada de aquello que el Señor ha hecho en su vida, tiene la solvencia para poder orar por aquellas personas que están atravesando la misma situación. Porque de eso se trata. Lo hizo en mí, lo hizo en hermano Revin, lo hace en ti también. Porque Dios no es un Dios de acepción de personas, no. Él te ama, pero Él busca corazones, vidas que le crean, vidas que digan, yo he hecho mano de esto. Porque la palabra dice que Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi salvador. Y eso es lo que Él busca, que nosotros le creamos a Él. Yo quiero darle el tiempo, hermano Revin, nuevamente, para que Él ponga palabra sobre aquellas vidas que están esperando un milagro de Dios, aquellas vidas que han dicho, ya no tengo esperanza. Entonces, el tiempo es suyo, hermano Revin, y vamos a declarar esa palabra sobre aquellas vidas que están esperando ese milagro. Muy bien, así es que en esta preciosa tarde, yo espero que usted afirme su fe y créale, yo no puedo hacer nada, ni usted tampoco, hermana, pero al que yo predico, al que he visto que sana a otras personas por medio de la oración y me sanó a mí por medio de la confianza en Él, está en esta preciosa tarde. Así es de que esta preciosa tarde yo lanzo una palabra de sanidad para tu vida. Yo no sé cuál sea el proceso, no conozco el diagnóstico de tu vida, pero en esta preciosa tarde vamos a declarar una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Padre, en esta maravillosa tarde, Jesús de Nazaret, estamos ante tu santa y bendita presencia, Señor, creyendo, Padre, y haciendo notorio, Señor amado, que en ti hay poder, creyendo, mi amado Dios, que para ti todas las cosas son posibles. Y ahora en esta maravillosa tarde, Jesús de Nazaret, ahora Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo no sé cuál sea el proceso de algún hermano o de hermana, amigo, Padre, que esté viviendo. Ahora declaro sanidad en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Todo cáncer, toda enfermedad, Señor amado, que se ha apoderado en los cuerpos, Señor, hoy declaramos una palabra de sanidad. Ahí, Señor amado, donde alguien está viendo este programa, sea impactado
conectado en esta preciosa tarde. Ahí, Señor amado, donde alguien esta preciosa tarde se está uniendo en oración. Yo espero que si usted, yo puedo presentir esta tarde que hay alguien que se está uniendo en oración, que hay alguien que esta tarde va a ser sano, no porque yo lo diga, sino que por el poder de la palabra. Y canta caban que se queme que está quita la mamanzo que te le ve. Puedo presentir que esta tarde alguien va a recibir una sanidad. Puedo presentir esta tarde que el sanador llegó ahí donde usted está, ahí donde está ese televisor encendido, ahí donde alguien se está uniendo en oración. Esta tarde algo sucede por el poder de la palabra. Gracias, Señor Jesús. Ahora lo decretamos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Ese Dios que yo adoro es un Dios que todo lo puede. Todo azúcar en la sangre afuera por el poder de la palabra. Todo problema en riñones, todo problema, oh eterno Dios, de artritis, todas úlceras, Señor amado, toda enfermedad en el nombre de Jesús le echamos fuera por el poder de la palabra. Solo cree en esa palabra. Solo cree. Para Él no hay nada imposible. Y cuenta ese milagro que Dios hace en tu vida. Cuenta cómo Dios te sanó. Pues Dios nos ha dado la sanidad para que nosotros la contemos, para que nosotros demos a conocer ante la sociedad de que en Él hay poder. Y como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y bajo de esa cobertura especial, esta maravillosa tarde declaramos una sanidad para tu vida en el nombre poderoso de Hijo amado. No importa el proceso que tú estés viviendo, si es un proceso judicial, es un proceso, no sé cuál es el proceso que tú estés viviendo. Pero si tú crees, algo va a suceder en tu vida. Si tú crees en ese Dios, algo Dios hará en tu vida. Algo Dios hará en tu vida, hermano, en esta maravillosa tarde. No porque nosotros lo querramos decir, sino que Él nos ha demandado, nos ha dado esa potestad. Y ahora en el nombre poderoso de tu Hijo amado, recibe lo que por mucho tiempo tú has estado pidiendo. Llegó el momento, llegó la oportunidad para que usted reciba el favor de Dios en su vida. Ahora en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, en esta preciosa tarde. Gracias por esta oportunidad, Señor, que usted nos permitió estar acá al frente de estas cámaras para poder transmitir tu palabra, Señor, para poder contar esa verdad que solamente está en ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Confiamos de que ese milagro fue hecho en su vida. Si usted le creó, hermano, si es de que estamos ahí siempre para predicar la palabra del Señor, el Señor nos permite estar pastoreando, y en ocasiones hemos venido acá siempre para compartir momentos, pero no había tenido la oportunidad como la que tuve ahora de compartir el testimonio de cómo Dios nos sanó. Y no olvido esos beneficios que han venido de parte de Dios. Estoy comprometido con Dios a servirle por los favores que Él siempre hace en nuestras vidas. Siente que Dios les bendiga poderosamente. Un privilegio estar con usted. Mi nombre es Revin Alexis Miranda. El Señor me permite pastorear Iglesia de Dios Evangelio Completo en Aldea Nueva Esperanza. Hace 3 años vine a este lugar. Pues yo soy del área de Morales, pero así son los propósitos de Dios. Uno no lo entiende. Y bueno, felices y contentos de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta tarde por esa oración
Si hermano Revin, que nosotros no sanamos, nosotros solo oramos, le creemos a Dios y es Él el que hace ese milagro, esa sanidad en nuestra vida, aleluya. La verdad estoy muy gozosa de haber escuchado el testimonio, los labios del hermano Revin. La verdad él decía algo y llena mi corazón, que él tomó como base esa palabra que dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Decía él, estamos comprometidos porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y yo te digo, audiencia, amigo, amiga, hermano, sigamos adelante. Los beneficios de Dios han sido grandes para nuestra vida. Yo te motivo a que sigas adelante. No importa el proceso, no importa la situación que estés atravesando. El Dios al cual sirves es un Dios que es fiel y Él lo ha prometido. La verdad que estamos comprometidos a seguir sirviéndole al Señor. Para mí ha sido un privilegio grande, como lo dije ya, el tener en este programa la vida de nuestro pastor Revin. Sigamos adelante y será hasta un próximo programa si el Señor nos regala la vida. Dios te bendiga y feliz tarde. Bendiciones. Se despide de ti tu hermana en Cristo, Gisela Ángel. Bendiciones, siervo. Amén.